Ver lo que pasa. La BBC siguió las experiencias del doctor estadounidense. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Sin Pasaportes. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Nosotros muy, pero muy contentos. Yo estoy muy contenta porque ha vuelto a esta mesa Gabriel, mi compañero Gabriel Fuchs. ¿Cómo estás, Gabriel? Aquí estamos, contentos a la viceversa, por haber vuelto a esta mesa también. Qué lindo verte acá. ¿Nos estuviste escuchando? Escuché uno de los dos programas. Bien. El otro era imposible por horario y situaciones, pero... No, igual se puede. Te hice una pregunta tramposa porque yo cuando me tomo un receso no escucho a nadie. Sí, uno escuché, por partes así, pero era tarde, estaba en un lugar con diferencia horaria. Con diferencia horaria. Qué lindo poder decir que uno tiene diferencia horaria, significa que está viajando, que es lo que... No sé si decir que más nos gusta, pero que sin lugar a dudas nos gusta. Sí, bueno, es parte del viaje, es parte de mi vida. Más por laburo que por otra cosa, pero es lo que más me gusta. Sí. Y es también lo que nos reúne de alguna manera acá. El mundo. Y claro, el mundo, este mundo alocado, acelerado, que tratamos de entender de todas las formas posibles. Le quiero aclarar desde ya que no está Franco, porque justamente está viajando, pero vamos a... Franco Metaza, ¿no? Nuestro compañero que completa esta mesa Hoy es enviado especial de Sin Pasaporte. Vamos a estar en comunicación con él un poco más tarde porque tenemos varios destinos previstos en este gran viaje de hoy. Pero vamos también a hablar con Franco desde Brasil. Se fue a Brasil, como tantos otros, pero por trabajo. Así es. Tantos otros porque este año fue un año para viajar. Muy interesante. Muy interesante. Nos va a contar exactamente los pormenores, el porqué de esa cumbre que lo llevó a viajar a Brasil en estas horas. Vamos a viajar nuevamente también a un destino que siempre tenemos presente, aunque no siempre tengamos tiempo y lugar para mencionarlo, que es Palestina, que es la Franja de Gaza, que es Cisjordania. Hoy lo vamos a hacer de la mano de un entrevistado muy interesante que nos va a ayudar a entender qué es lo que está pasando en relación a ese mal llamado acuerdo de paz, ese alto el fuego, ese pacto que se firmó y que también se aprobó en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y que tiene que ver con la ofensiva israelí en Palestina, que nosotros sabemos es genocidio. Pero no solamente, también vamos a poner el ojo en Cisjordania, que es un escenario del que no se habla tanto y que sin embargo, es muy importante prestarle atención, porque ahí también, allí en Cisjordania ocupada, en esos territorios ocupados, se va acelerando la política, la estrategia israelí de colonización, así se dice, ¿no? Parece ser que las colonias quedaron atrás en el tiempo, pero están sucediendo en presente. Y es importante también porque ahí está la Autoridad Nacional Palestina. Así es. El embrión de gobierno palestino y de autogobierno palestino está en Cisjordania. Entonces, efectivamente. Conocer, no en Gaza, ¿no? Gaza Así ha estado disociada de Cisjordania en los últimos años, justamente por el enfrentamiento entre Hamas y la conducción de la Autoridad Nacional Palestina, que es la histórica OLP. Así es, de todo esto vamos a estar hablando más en detalle. Vamos a tener entonces, como les decía recién, otra escala en Brasil. También le vamos a dar seguimiento a un tema muy acuciante que nos tiene que interpelar, incluso diría preocupar, que es esa, ya lo hemos hablado en este programa, ¿no? Pero la doctrina Don Roe, como para ponerle un nombre. Hay nuevas manifestaciones de esa doctrina que no para. Tiene que ver, cuando digo Don Roe ya lo hemos charlado la semana pasada, pero es esa palabra creada en base a el nombre de Donald Trump, Donald, ¿no? Y Monroe. Aunque la verdad que hay parámetros cambiados, ya no es esa doctrina Monroe que hemos aprendido con el paso del tiempo a relatar. Ahora tiene nuevos ingredientes, nuevos condimentos y se está acelerando también en la región, con Colombia, con Venezuela, y hemos visto algunas otras manifestaciones como en las elecciones recientes de Honduras. Ahí no solamente vamos a hablar
hablar de la avanzada de Estados Unidos en América Latina, sino también lo que está pasando con los distintos procesos electorales. Así es, venimos de Honduras con un resultado que, bueno, se está definiendo, pero que se está definiendo ya claramente en una dirección, y vamos hacia el balotaje en Chile, al cortísimo plazo, con lo cual también hay una previsión posible de resultados, bueno, como para hacer un análisis no solo de lo que los otros hacen con nosotros, valga el juego de palabras, sino lo que nosotros hacemos con nosotros. Con nosotros mismos. Me refiero a nuestros pueblos, ¿no? Así es, y hay bastante para pensar ahí también y para desmenuzar, ¿no? Hay novedades también, me dijeron, Gabriel, en relación al acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. ¿Qué pasa con esto? Bueno, estaríamos a 17 días de la firma. Eso anunció Lula, ¿no? Sí. Sin embargo, hay varias, entre otras cosas, la Asamblea Nacional en Francia ha votado unánimemente en no contra. Solo un sector, unánimemente el rechazo al acuerdo, con lo cual me imagino idas y vueltas y corridas sobre esa fecha del 20 y algún dato que uno tiene sobre qué podría pasar si no se firmara el 20. Que uno tiene, Gabriel, quiere decir que Gabriel tiene y por suerte lo trae a la mesa. Algunos años en esas mesas nos permite entrar a esta mesa. Algunos datos. Información. Información al respecto, porque en este momento no es tema acuciante de mayor protagonismo y sin embargo tiene mucha relevancia, ya lo hemos dicho, ya le hemos dedicado de hecho mucho tiempo, ¿no? de tratar de analizar. Mucho más que lo que muchos actores del acuerdo le han dedicado en estos tiempos. Sin lugar a dudas. Y es verdad que hace poquito, como haciendo referencia a algún acontecimiento que haya tenido calado en las columnas noticiosas, Lula anunció efectivamente el objetivo de llegar a firmar en el transcurso de este mes ese acuerdo. Y después, como bien lo decía recién Gabriel, también llegaron otras noticias. Así que vamos a tratar de entender hacia dónde estamos yendo con ese acuerdo. ¿Va a salir el acuerdo, Gabriel? Ay. Ya a esta altura, bueno, yo tengo una posición crítica del acuerdo, pero yo creo que algo va a salir, que sería muy difícil que en este momento que la Unión Europea lo dejara desairado a Lula. Ya no estoy hablando de la Argentina, por un equilibrio geopolítico. Es decir, de alguna manera se va a construir un puente, se va a firmar algo, eso es lo que creo yo, y quizás se construya un puente hacia los primeros meses del año que viene para terminar de hacer, quizás dividir en tramos. La firma es la firma, ¿eh? La firma es la firma, no la instrumentación. Entiendo. Y bueno, se está hablando de eso, ¿no? De postergar tal vez. Bueno, hay un rumor, lo estoy adelantando, lo que íbamos a conversar después, de que Lula buscaría un consenso para prorrogar sus mandatos semestrales al frente del Mercosur para llevarlo hacia enero, porque, digamos, ir manejando con el hiato que nos propone el fin de año hacia mitad de enero. Eso es una cuestión que están discutiendo en este momento y que daría unos días más. Quiero decir igual que la votación en Francia no corresponde a una minoría de bloqueo sobre el acuerdo, aunque vote Francia completa. Totalmente. Es un porcentaje mucho más complejo, que requiere poblacional, cantidad de diputados y no alcanza con que un país bloquee. No, bajo ningún concepto. Pero la unanimidad de esa votación, sin duda, manda un mensaje al menos. Es un mensaje muy fuerte, sí, es un mensaje muy fuerte. Y es un mensaje para analizar. No lo quiero exprimir más porque efectivamente lo vamos a hablar en el transcurso de la próxima hora y media de Sin Pasaporte. Estamos muy contentos de estar acá. Sé que hay muchas malas noticias, pero también hay una muy buena noticia, es que nos volvemos a encontrar toda la semana. Recién estábamos tratando de sacar la cuenta. ¿Hace cuánto tiempo ya que estamos haciendo Sin Pasaporte? No sé si este es el 10º programa. Además, no podemos decir nada todavía, no confirmar nada, pero vamos a tratar de tener algún tipo de celebración de este primer ciclo de Sin Pasaporte. Digo primer ciclo porque le queremos desear larga vida a Sin Pasaporte, lo estamos disfrutando mucho, pero este 2025 fue como el primer paso, el primer ciclo, y a eso le vamos a dar un tiempito y un festejo, por supuesto. Así que así, con este temario y esa voluntad de pasarla bien, al mismo tiempo que vamos a tratar de entender mejor el mundo en el que vivimos, arranca un nuevo Sin Pasaportes.
vuelta de tuerca a un mundo revuelto. Sin pasaportes, un programa internacional. Buscanos en YouTube, FM La Patriada en YouTube. Para vernos y escucharnos, no solo tenés la programación de la radio, también tenés notas exclusivas. Entrá al canal de FM La Patriada, ponele OK al pulgar para arriba y dale clic a la campanita. Y no te pierdas nada. Escuchá y mirá FM La Patriada. FM La Patriada en YouTube. Estamos donde estás. Pasos Perdidos, un espacio de encuentro entre la política y lo cotidiano. FM La Patriada. Y una participación de Kicillof en un evento partidario del partido Frente Grande, que es el partido del intendente de Ensenada, Mario Secco, que como sabemos ganó. Él fue como testimonial, Secco fue como testimonial el 7 de septiembre y sacó creo que 60%. Él saca 100%. Más. O más. Y escuchá lo que dijo Secco. El gobernador fue claro. Terminó esta campaña y empieza la nueva. Hasta Kicillof, presidente. Bueno, Sí. Secco lo lanzó ya. Lo lanzó y Kicillof aplaudió. Y Kicillof aplaudió. Esto tuvo un montón de repercusión ayer en el mundo de las redes sociales. Te diría que agitó mucho la controversia peronista, otra vez, con Cristina, con la Cámpora, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, es lo que se viene, digamos. Axel no tiene otro norte, y me parece que ahí sí hay una idea. Hay que empezar a hablar de los potenciales liderazgos para el 2027, porque si no es muy difícil ordenar, digamos, el peronismo en la provincia y a nivel nacional. Sí, porque tiene un problema de liderazgo. Hay un problema de liderazgo. Y aparte, Claro. Ordenar detrás de quién o de quiénes, aunque sea decir los Sí. quiénes. y un problema de proyecto, porque vos tenés que vender algo de acá al 20. O sea, yo no creo más en esto de que, bueno, después vemos y te vamos a estar todos contra Milei. Chicos, contra Milei ya, o sea, ay, qué cruel que es Milei, listo, ya se dieron cuenta que no pasa nada, que si vos no vendés algo, vender en el mejor sentido, un proyecto de país, bueno, alguien lo tiene que encarar, si no, entonces, y seguimos en ese globo donde, bueno, después vemos, ya está, ya no hay después vemos, y lo vimos en esta elección. Para mí igual, primero hay que resolver el liderazgo, después hablamos del proyecto. Pero por eso yo coincido. El proyecto más o menos está. No, O sea, si alguien tiene un proyecto Sí. es el peronismo. Más o menos. Eso es el peronismo. FM La Patriada, en el 102.1. Estamos donde estás. Cooperativa Gráfica. Soluciones gráficas al servicio de la industria. 10 años de trayectoria apostando a la producción nacional. Contactanos info@coopgrafica.com.ar. De acá no se va nadie. Gracias a vos seguimos al aire y sumando nueva programación. Y vamos a seguir adelante. Suscríbete a La Patriada en la web o en la app. FM La Patriada 102.1. Estamos donde estás. Estamos acá. Acá nos quedamos. Café de los Patriotas, las mejores pizzas y empanadas al horno de barro, comidas caseras, shows en vivo, eventos y la calidad de los patriotas. Seguinos en redes como @Café de los Patriotas. Agenda nuestro número de WhatsApp 11 53 22 67 69. Estamos en Nicasio Oroño 2200, esquina Cuchacucha, La Paternal. Café de los Patriotas. Nos escuchamos y ahora nos ves. Súmate al canal de YouTube de FM La Patriada. Nos ves en vivo y después, si querés, nos ves otra vez. FM La Patriada en YouTube. Entrá, mirá, escuchá.
En nuestra primera gestión pavimentamos más de 800 cuadras. Ahora renovamos el compromiso de continuar con el plan de pavimentación. Seguimos para adelante. Quilmes Gobierno. Una vuelta de tuerca a un mundo revuelto. Sin pasaportes. Un programa internacional. Así como no puede caber la menor duda de que un alto el fuego era imprescindible de lograr en Gaza, tampoco puede confundirse con la paz, por más que el plan de Donald Trump, aprobado de hecho por el Consejo de Seguridad de la ONU, tenga ese nombre, con violaciones constantes de los compromisos por parte del gobierno israelí, varios cientos de palestinos muertos a manos de las fuerzas israelíes desde la entrada en vigencia del alto el fuego. No hay todavía una verdadera tregua para las y los palestinos, en paralelo a lo que a todas luces constituye un genocidio en la Franja de Gaza. Se acelera también de manera muy peligrosa la violencia de las fuerzas israelíes contra los palestinos en Cisjordania ocupada. Los desafíos por venir y el rol también que se espera de la dirigencia palestina son parte de lo que queremos tratar de entender un poquito mejor hoy, y por eso tenemos el placer de estar en comunicación con el presidente de la COPLAC, la Confederación Palestina Latinoamericana y del Caribe, que es también diputado miembro del Consejo Nacional Palestino y miembro del Consejo Central de la OLP. Se llama Rafael Araya Marri. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por el contacto con Sin Pasaporte. Rafael, no sé si pronuncie bien tu nombre. Perfecto. Sí, muy bien, es un gusto saludarte, por cierto. Muchísimas gracias por el contacto con nosotros. Empezando por el plan, el tal vez, no sé, mal llamado plan de paz, que por ahora es un intento de implementar al menos un alto el fuego, no explicita, no deja en claro los mecanismos ni los plazos para transferir el control de Gaza a manos de los palestinos. Y ahí viene mi primera pregunta, mi primera duda. Desde la OLP, ¿cómo leen esa indefinición? ¿Quién debería garantizar, ¿no?, la transición política administrativa en Gaza para evitar una imposición externa? Qué buena pregunta, por Dios. Tú lo has dicho muy bien. Esto no es un plan de paz, es una tregua. Y la condición de tregua, digamos, es una suerte de página en blanco que está para llenarse, que está para discutirse. Recordemos que esta iniciativa presentada por el presidente Trump no contó con la presencia palestina. Es decir, se está resolviendo en nombre de los palestinos o un problema palestino, digamos, sin considerar a quienes son protagonistas de todo este conflicto. Entonces, no obstante, la OLP, el gobierno de la Autoridad Palestina, aceptó este plan, le dio la bienvenida, en el entendido que, por cierto, es una pauta guía para ir trabajando en el camino, intentando implementarla, pero tenemos varios puntos, no te digo de discordia, pero donde se han planteado diferencias sustanciales, por ejemplo, con el famoso punto 20, que es donde el plan de tregua y el futuro plan de paz plantea que si se han cumplido las condiciones planteadas en esta tregua, el pueblo palestino tendrá la posibilidad de discutir su derecho a la autodeterminación. En el fondo plantea de manera elíptica la creación de un Estado palestino. Pero recordemos que esta es una iniciativa del gobierno de los Estados Unidos con la anuencia de varios países árabes que han sido garantes de esto, como Egipto, Turquía, Qatar, Arabia Saudita, Indonesia, que no es un país árabe obviamente, y que de bastante mala gana aceptó el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, sobre todo en lo que me refería al punto 20. ¿Y quién tendría o debería tener la responsabilidad de la administración, de la gobernanza de la Franja de Gaza post-conflicto? Tendría que ser la OLP,
que es el único y legítimo representante del pueblo palestino reconocido internacionalmente y reconocido al día de hoy por 162 países que integran la ONU. Entonces no hay duda de la legitimidad de la OLP, por más que al primer ministro israelí no le guste. Yo creo que tiene la OLP tiene la capacidad, tiene la experiencia de gobernanza y tiene los cuadros suficientes como para encabezar este proceso de gobierno de la franja. Será en un plazo de 1 año, será en un plazo de 2 años, es decir, habrá un proceso intermedio, tal como lo ha descrito el propio proyecto de tregua, donde habrá una suerte de administración tecnocrática palestina y también la intervención de fuerzas militares extranjeras para pacificar el territorio, pero finalmente no podrá obviarse la presencia necesaria de los palestinos para decidir su propio futuro, ¿no? Rafael Gabriel Fuchs, ¿cómo estás? Un placer tenerte. Gabriel, qué gusto. Mira, un enorme placer. Un placer tenerte en el programa. Tengo varias preguntas de distinto orden, así que voy a empezar primero por una funcional. Vos ejerces una representación en lo que sería el equivalente a la diáspora del pueblo palestino. ¿Cómo funciona eso en relación a la Autoridad Nacional Palestina, la OLP? Un poco para nuestra audiencia que no conoce cómo son esas redes. Yo recuerdo que la Autoridad Nacional Palestina tiene embajadores en muchos países. En Argentina tiene una embajada, funciona, como vos decís, con el reconocimiento de 162 países, pero ¿cómo es la red que va luego hacia Ramallah sería, ¿no? Como punto de referencia hoy de esa Autoridad Nacional Palestina? Mira, Gabriel, la COPLAC, la Confederación Palestina Latinoamericana y el Caribe, reúne a las comunidades palestinas de Latinoamérica y el Caribe, como su nombre lo indica, y está incluida en el estatuto de la OLP. Es decir, en la OLP existen 5 organizaciones de masa a nivel global, integradas básicamente por organizaciones que están en Palestina y otras que están en la diáspora, como es nuestro caso. Y nosotros tenemos una presencia más o menos que ronda el 1,5 millones de personas, desde México hasta Tierra del Fuego, digamos. Y eso es lo que, entre comillas, administra, ¿no? Nos representa la COPLAC, de la cual tengo el honor de presidir. Lo otro es un cargo en el Consejo Nacional Palestino como diputado de la diáspora, también representando a la diáspora, porque en esto de construir parlamento en Palestina tienen representación quienes viven en Palestina y quienes estamos en la diáspora. Y el Consejo Central de la Organización para la Liberación de Palestina es una designación del presidente Mahmoud Abbas como presidente de la OLP, con lo cual me ha honrado, ¿no? Son 3 instancias en las cuales participo dentro de la estructura palestina y esa es la condición de representación de cada una de ellas, ¿no? Perfecto. Y muy interesante para que se entienda, porque queda claro que hay una representatividad, pero estamos hablando de 1,5 millones sobre una población total de ¿cuánto? De 5 o 6 millones que viven entre ambos, entre el West Bank y el... En Cisjordania y Gaza, y 6 millones más que viven en la diáspora, ¿no? Entre Europa y todos los continentes. Bueno, ahí estabas hablando del proceso, de este llamado proceso de paz. Creo que hay un primer dato, que es el fin de la guerra, o el fin de en principio, del genocidio, y al menos un parate, una tregua al respecto. Creo que todos entendemos que la aceptación principal de este plan de paz tiene que ver con poner un límite, y que de alguna manera es cierto que le fue impuesto a Netanyahu. La pregunta es, los estados garantes, los países árabes garantes, los que están fungiendo como garantes, ¿qué mesa o en qué articulación lo hacen con la autoridad palestina? ¿Y cuánto es escuchada la voz de la autoridad palestina en esa zona de garantía, en esto que se está recién comenzando, ¿no? Sí, mira, Gabriel, hay una articulación muy fuerte entre los países árabes garantes de este compromiso, que no alcanza solamente a los 5 países árabes que integran el grupo que participó en la elaboración de esta tregua y un probable acuerdo de paz, sino que detrás de ellos está la Liga de los Estados Árabes, claro, que representa 22 países, que es una organización que pertenece a las Naciones Unidas, es una organización fuerte, es una organización viva y es una organización que está presionando, digamos, para
que esto llegó a buen fin. Es decir, cuando estuvo, por ejemplo, el príncipe Bin Salman recientemente en Estados Unidos, fue muy claro el presidente Trump cuando le dijo normalice con Israel, y el príncipe le dijo que no. Quien presentó además el plan de paz para Palestina, que es el que, digamos, reúne los consensos internacionales, ¿no? Fue Arabia Saudita en la cumbre del Líbano. Entonces, Arabia Saudita dijo claramente que ellos no iban a normalizar sus relaciones con el Estado de Israel mientras esté pendiente la cuestión de la creación de un Estado palestino. Entonces, ante eso, Netanyahu ha reaccionado bastante despectivamente, como suele hacerlo, y estamos en un momento, digamos, en que afortunadamente el mundo árabe ha logrado un consenso frente a la cuestión palestina. Y la cuestión palestina ha sido declarada con una suerte de prioridad por sobre todo los asuntos árabes. Por primera vez en mucho tiempo, Gabriel, la Liga de los Estados Árabes no alcanzaba a consensuar con tal firmeza su posición para la solución del conflicto palestino-israelí. Y la oferta sigue siendo la misma de siempre, la que propuso Arabia Saudita en la Liga Árabe y que se adoptó como propuesta árabe, que es la construcción de un Estado palestino en la ribera occidental, es decir, Cisjordania, la Franja de Gaza y Jerusalén Oriental como su capital, es decir, más allá, digamos, teniendo como frontera la línea verde existente o preexistente al 6 de junio de 1967, ¿no? Esa es la propuesta final. Muy importante lo que nombrás, porque uno de los debates que se ponían en juego cuando fue el ataque de Hamás en el origen era la perspectiva de normalización de Arabia Saudita de las relaciones con Israel. Todo eso es como una zona de humo difusa donde no queda absolutamente claro. Siempre hay algún interrogante sobre el porqué del ataque primario. Por supuesto, no hay ninguna duda sobre el genocidio posterior perpetrado, pero sí alguna reflexión política sobre esto en esta mesa en la cual ese tipo de reflexiones políticas nos interesan mucho, ¿no? Mira, Gabriel, yo realmente de la manera más sincera posible te podría dar mi opinión, y yo creo que Benjamín Netanyahu dejó venir lo que aconteció. Es decir, un país que tiene un servicio de inteligencia que fue capaz de localizar a los científicos iraníes, fue capaz de establecer dónde vivía la dirigencia del grupo Ansarullah en Yemen, en el Líbano, el asesinato de Hassan Nasrallah, no puede no saber que se viene un ataque en la Franja de Gaza. Es decir, ¿qué prueba esto? Digamos, que 13 días antes de la incursión de Hamás en el territorio israelí, el jefe de la inteligencia egipcia, Al-Abbas, se comunicó personalmente con el primer ministro Benjamín Netanyahu para decirle que estaban observando grandes concentraciones de milicianos de Hamás y que ellos, digamos, les hacía prever a ellos que se venía una operación de gran envergadura. Y le hacía la advertencia al primer ministro, que le agradeció la gentileza de haberlo llamado, pero que ellos tenían previstas todas las variables posibles para una posible incursión de Hamás en el territorio. Claro. 5 días antes lo avisa la CIA, Gabriel, y 2 días antes lo avisa el Mossad. Todo esto fue ignorado por Netanyahu, que no contento con esto, ordena al jefe militar de la Guardia Fronteriza de la Franja de Gaza retirarse a una unidad militar ubicada en Cisjordania para que conmemoren allí la fiesta de Sukkot, que se conmemoraba en esos días, ¿no? Y dejan, digamos, la parte israelí de la frontera del lado de Israel absolutamente desguarnecidos, donde lo único que quedaron fueron guardias de emergencia integrados esencialmente por chicas muy jóvenes al mando de tanques, que en sus visores de los tanques no podían distinguir quiénes eran de Hamás y quiénes eran israelíes corriendo, digamos, lo que generó también una cifra de muertos, digamos, por, entre comillas, fuego amigo. Entonces yo creo que esto fue un dejar de venir, porque no podemos dejar de mirar lo que era la situación política interna israelí. Claro. Gabriel, no es un elemento ajeno a lo que pasó en Gaza. Es decir, cuando durante un año había 100, 150, 200.000 personas todos los días sábados frente a la casa del primer ministro exigiendo su renuncia por su intención de modificar
la estructura del Poder Judicial israelí, esto, digamos, planteaba la situación de que el poder político de turno podía nombrar a jueces y fiscales en un momento en que Benjamín Netanyahu estaba procesado por 3 cargos por lo que ahora está siendo enjuiciado. Claro. Entonces, eso también es un elemento a tener en cuenta. Es decir, cuando tú piensas a quién le sirve esto finalmente, también vas a tener una parte de la respuesta a través de esa pregunta, ¿no? Rafael, a esto le agrego que, por ejemplo, como frutilla al postre, en las últimas horas nos enteramos del pedido oficial por parte de Benjamín Netanyahu al presidente de ser indultado en las causas abiertas en su contra por corrupción, alegando que esa situación judicial atentaba contra los intereses del pueblo israelí, ¿no? De la nación en su conjunto. Rafael, me gustaría llevarte a un escenario que a la distancia nos es difícil entender en su geografía y en cómo está allí imperando el apartheid, que es Cisjordania ocupada. Primero, decirles a nuestros oyentes que igual están muy informados, pero por si hay alguien que no está siguiendo el día a día de lo que está sucediendo allí, le quiero decir que hace poquito se publicó un nuevo informe de las Naciones Unidas que concluye que la ofensiva israelí en Gaza, ahora vamos a Cisjordania, ¿no? Pero en Gaza borró casi 70 años de desarrollo humano. Estas son las palabras textuales que utiliza las Naciones Unidas, la ONU en ese informe: salud, educación, infraestructura, incluso el sistema bancario, todo lo que podía ser borrado, incluso cuando se pudo la vida humana, ha sido borrado. Pero en paralelo a lo que sucede en el enclave palestino, también está la situación en Cisjordania ocupada, y acá como base esa pregunta apelo, y también comparto con la audiencia, otro informe que es uno de los muchos informes igual que hay en esa materia, pero que es de los últimos días, de Human Rights Watch, que documentó el desalojo forzoso de 3 campos de refugiados en Cisjordania ocupada. Estamos hablando de 32.000 personas desplazadas, estamos hablando de cientos de viviendas arrasadas. Me gustaría que nos expliques mejor cómo es la vida para las y los palestinos en Cisjordania y cómo podrías describir hoy la situación en ese territorio, tomando en cuenta esa escalada a manos de las fuerzas israelíes. Mira, yo he estado en varias ocasiones en la Palestina ocupada, en el territorio de Cisjordania, y te puedo decir que yo era un privilegiado por tener un pasaporte no palestino, porque las situaciones por las que pasa la población palestina son realmente dramáticas en el plano humano, en el plano humanitario incluso. Mujeres embarazadas que han dado a luz y han muerto en los puestos de control israelí, que no les han permitido el paso a los hospitales. Son situaciones realmente dramáticas. Entonces, cuando se ha utilizado la franja de Gaza, además del genocidio que allí se ha cometido, como una cortina de humo para tapar lo que está haciendo en Cisjordania, que tú también describes con los hechos que están aconteciendo por estos días, te vas a dar cuenta que el proceso de limpieza étnica en Palestina, estos 32.000 desplazados de los campos de refugiados, la acción de los colonos israelíes que queman cosechas, queman siembras, queman y cortan árboles de olivo, que es un elemento base en el sustento de los palestinos. Pero hay una cuestión sobre la que hay que llamar la atención. Los colonos israelíes tienen un alto porcentaje, por ejemplo, de jóvenes judíos estadounidenses, nacidos en Estados Unidos, que van a colonizar el territorio palestino, porque el Estado de Israel, como política de Estado, promueve la creación de los asentamientos. Les construye vivienda, les otorga créditos muy blandos para acceder a esa vivienda, les entrega tierras de uso agrícola, que por supuesto les son confiscadas a los palestinos. Entonces hay una política absolutamente draconiana de expropiación permanente, porque cuando no son los colonos, digamos, es el ejército israelí que declara una zona militar cerrada y esa tierra queda sujeta a confiscación. Entonces Israel va comiendo el territorio palestino día a día, y acá yo quiero destacar otra cosa.
la cantidad de jóvenes israelíes judíos que van a colaborar en la cosecha de aceitunas de los palestinos, para ayudarles a sostener ese sustento originario y básico, como es el aceite de oliva, y son las cosas que ellos cosechan, ha ido en un aumento absolutamente geográfico este mes de octubre, que es el tiempo en que se cosecha la aceituna en Palestina, y han sido brutalmente reprimidos por la policía israelí. Y hablamos, por ejemplo, de grupos como Rabinos por la Paz, Paz Ahora, grupos de jóvenes, rabinos por los derechos humanos. Es decir, son muchas agrupaciones israelíes judías que van a expresar su solidaridad con los palestinos, defendiéndolos de las acciones de los colonos. Lo que pasa es que cuando el Estado de Israel, entendiendo todo el poder del Estado, está detrás de ese plan de ocupación permanente de la tierra, del robo de la tierra, no es fácil enfrentarlo, ni para los jóvenes israelíes que van a colaborar, ni para los propios palestinos que viven allí, donde, digamos, si existían 630 puestos de control militar hasta el 6 de octubre del 2023, hoy existen 998 puestos de control militar en un territorio de 5.000 kilómetros cuadrados. Entonces, la densidad de los controles militares hacen imposible el día a día, lo hacen extremadamente complicado. Es decir, un país como Israel, que su basura la tira del otro lado de la frontera, en la ciudad de Tulkarem, por ejemplo, ahí van a tirar la basura. Entonces, y las empresas químicas israelíes que no son autorizadas a instalarse en Israel por las políticas medioambientales, se instalan en el territorio ocupado de Palestina. Es decir, esa es la situación y la asfixia cotidiana que vive el pueblo palestino, ¿no? Rafael, ya te hemos exprimido bastante y muy agradecidos porque con lo que estaba pasando en Gaza, yo creo que el foco estaba muy concentrado en un protón, ¿no? Entonces, es momento de expandir un poco la información y los actores. ¿Cuál es la perspectiva que ves a estos, llamémoslo acuerdos de paz, llamémoslo como, no son acuerdos de paz taxativamente, pero qué es lo que pensás que podría pasar en el desenvolvimiento de la actual situación, la proyección de la actual situación? Mira, es decir, yo agregaría una sumatoria de acontecimientos que han ocurrido desde el 7 de octubre del 2023 hasta nuestros días. Es decir, todos hemos visto esas manifestaciones monstruosas, el apoyo popular de Palestina en el mundo. Casualmente en los 3 países donde está prohibido, con so pena de cárcel, con quien exhiba un símbolo palestino, que son Alemania, Francia y Gran Bretaña, se han producido las manifestaciones más grandes en el mundo en solidaridad con Palestina. La acción de los gobiernos, los reconocimientos y, lo que es muy importante, el quiebre del discurso homogéneo de la Unión Europea en sus políticas con Israel. Esto a partir del reconocimiento de España, de Francia, de Gran Bretaña, de Eslovenia, etcétera, Irlanda, ¿no? Van logrando generar nuevos consensos, pero esta vez con el foco puesto en Palestina. Es decir, por primera vez a una señora casi filonazi como la señora Van der Leyen, secretaria general de la Unión Europea, que por primera vez esté hablando de suspender los acuerdos bilaterales y todo el sistema de franquicia del que goza Israel en sus exportaciones a la Unión Europea, no es un dato menor. Es decir, existe un realineamiento de fuerzas que yo creo que en el ámbito de los foros internacionales pueden realmente generar algún tipo de presión, algún tipo de influencia para terminar con este conflicto de la única manera que va a ser una garantía para la paz, que es la creación de un Estado palestino independiente y soberano. Compañeros, eso es lo que tendría para decir, ¿no? Rafael, una ultimísima pregunta que es más de orden subjetivo. Acá tratamos de datos, traemos datos a la mesa, pero también lo que se vive es una tragedia de dimensión humana que creo que puso a la comunidad internacional en jaque en sus valores más profundos. Entonces mi pregunta está también moldeada por esa lectura, esa sensación. ¿Qué futuro te imaginas? No desde lo práctico, desde lo que uno se pueda imaginar. ¿Qué futuro te querés o te podés imaginar para las y los palestinos? Mira, yo creo que
que va a haber un futuro compartido en esa tierra con el Estado de Israel. Yo creo que ese es el futuro, esa es la perspectiva. Es decir, si palestinos, si musulmanes, judíos y cristianos hasta los años 30 vivieron sin problemas, en buena vecindad, con buena convivencia, hasta que apareció el proyecto sionista de instalación del Estado de Israel, no creo ni veo, digamos, por qué no puede producirse de nuevo. Es decir, hay heridas que restañar, hay historias por salvaguardar e historias para ser corregidas con otras historias. Pero yo creo que la paz es posible. Yo creo en una paz basada en hechos de justicia y no solamente en la ausencia de violencia, porque eso es otro concepto. Entonces, creo en que van a terminar existiendo dos estados conviviendo en paz y seguridad para ambas partes, y creo que la comunidad internacional, como debió hacerlo mucho tiempo, finalmente va a decidirse a jugar un rol determinante para la construcción de un Estado palestino viviendo en condiciones dignas, soberanas y como un país independiente en el concierto de las naciones. Sueño con que sea, por supuesto, el Estado número 124 de la ONU. Yo quiero terminar leyendo un tuit que tenés fijado en tu cuenta de Twitter, que dice: yo no acepto que ningún nazi se cuelgue de nuestra causa o de cualquier otra para vomitar su antijudaísmo y su odio racial, étnico o religioso. Nos llevó mucho tiempo y mucho trabajo desprendernos quienes se escondían tras la causa palestina para ejercer su nazismo. No más. Un mensaje cualitativo, diría yo, y ese tuit fijado de Rafael en su cuenta de Twitter. Que Gabriel, se nos colaron muchos neonazis cuando empezamos a militar por allá por los años 84, se disimulaban entre nuestras manifestaciones para ir a gritar contra los judíos, y nosotros jamás fuimos antijudíos. No sabes la cantidad de compañeros judíos que militan con nosotros, organizaciones e individuos. Pero yo quiero terminar con una cosa, Gabriel, que nosotros como palestinos yo te quiero reconocer y reiterar la profunda gratitud de los palestinos por toda la actividad humanitaria enorme que desarrollaste a la cabeza de Casco Blanco en el año 2008, llevando 1 o 2 aviones con asistencia humanitaria y equipos de médicos que no pudieron entrar tampoco a la franja, ¿no? Muchas gracias, Gabriel. No, gracias. Rafael, un placer hablar con vos. Muchísimas gracias por el tiempo y por compartir con nosotros el conocimiento de la causa palestina. Un abrazo grande desde acá. Un abrazo grande para ustedes, ha sido un placer. Siempre a disposición, hasta pronto. Hasta pronto. Estuvimos hablando con Rafael Arraya Masri, presidente de la COPLAC, la Confederación Palestina Latinoamericana y del Caribe, diputado miembro del Consejo Nacional Palestino, miembro del Consejo Central de la OLP. Esta charla que acabamos de tener, que no van a escuchar en cualquier lado, la van a encontrar, si les gustó lo que acaban de escuchar, la van a volver a encontrar en YouTube. Compartanla, que circule, es importante seguir hablando de lo que está sucediendo en Palestina. Latitud Sur 34 grados, 35 minutos, 59 segundos. Longitud Oeste 58 grados, 22 minutos, 55 segundos. De la Argentina al mundo. Sin pasaportes. Con Gabriel Fuchs, Franco Metaza y Orián Fleischer. Miércoles a las 18 por FM La Patriada.
Triple Click. Periodismo extremo. Hasta las 11 por FM La Patriada. Del FMI. Sí. Entonces eso te da 32. Sí. Más o menos. Sí. Porque creo que el de China, incluso no sé si 18.000 en total, sí, te da 32. Esa diferencia de los 40, ¿qué es? Encajes. O sea, la porción de los depósitos en dólares que quede inmovilizada en el Banco Central, que también computa la bruta. Yo no tengo dólares, pero son los de los ahorristas. Los de nosotros. Y resulta que los encajes es todo lo que la parte negativa, porque si no tocaste el FMI y no tocaste el swap y tenés negativas 16.000 millones y eso alguien los puso, como hoy alguien le va a pagar 1.000 millones, o sea, alguien le va a dar los 1.000 millones a los importadores, sí. ¿De dónde cree que salen? De los encajes, es la plata de los depósitos. No hay otra. Si no tocó el FMI y no toca el swap con China, entonces es la plata de los depósitos. O sea, le debe a los depositantes. Es nota el SD. Yo no puedo entender, pero yo no puedo creer cómo alguien tiene depositado dólares en el sistema financiero local. Esto yo no lo puedo entender. ¿Cómo alguien deposita dólares en el sistema financiero local? 4 grados, 35 minutos, 59 segundos. Longitud oeste, 58 grados, 22 minutos, 55 segundos. De la Argentina al mundo. Sin pasaportes. Con Gabriel Fuchs, Franco Metaza y Orián Fleischer. Miércoles a las 18 por FM La Patriada. Donald Trump, Estados Unidos, está pisando fuerte nuevamente en la región. Nunca dejó de pisar fuerte, pero con más volumen todavía, con más músculo, desde el hostigamiento militar en el Caribe y también en el Pacífico en nombre de la lucha contra el narcoterrorismo, hasta incluso, y lo tenemos acá cerquita, y sabemos muy bien de qué va, hasta el supuesto, diría yo, rescate financiero en la Argentina que Trump condicionó en su momento de manera muy explícita, sin rodeo al resultado de las últimas elecciones y que no estaría llegando. Bueno, todo esto, ese gran arco desde ahí el Caribe hasta acá en Argentina, esto es la doctrina Don Roe. A esto le podríamos sumar un ejemplo muy reciente, entre muchos otros ejemplos, pero se ha dado a conocer en las últimas horas, que es la injerencia explícita de Washington en las elecciones de este fin de semana en Honduras. Y tal vez allí podríamos empezar, ¿no?, este recorrido, porque los hondureños fueron a las urnas el domingo pasado, todavía no se conocen los resultados definitivos. Sí, ya sabemos que la candidata oficialista del Partido Libre quedó muy atrás, ¿no?, en los resultados, en un tercer lugar, quiero decir, y que ahora la presidencia se estaría disputando entre dos candidatos de derecha, uno de ellos habiendo recibido el apoyo también explícito, porque todo es muy explícito en estos tiempos, de Donald Trump, ¿no? Sí. Varias cosas, ¿no? Hay como dos grandes segmentos. Uno, claramente, que durante muchos años se decía que Sudamérica no le importaba, no estaba en el mapa. Bueno, está en el mapa. Está muy en el mapa. Guste o no guste, el interés que el Departamento de Estado en general, y que Donald Trump personalmente, y que el Departamento del Tesoro, y que le está poniendo en la región, y que el Departamento de Guerra, o la Secretaría de Guerra, como se llama ahora, están poniendo en la región, demuestra que ya sea por una lógica de que no es el escenario principal, pero no puede ser un escenario que le rompa futuros posicionamientos, ya sea porque finalmente hay quizás más... recordemos que lo que está por suceder posiblemente en las próximas horas es que Latinoamérica, Sudamérica, deje de ser una zona de paz como lo ha sido en los últimos años. La última guerra que se registró en la región fue la guerra en los 90 entre Ecuador y Perú. Uh-huh. Luego de eso ha habido grandes situaciones de violencia, pero más de violencia de los pueblos. Sí, internas, digamos, por decirlo de alguna manera. De conmoción interna, sí. Pero antes que eso hay que remitirnos
a Panamá, a cuando fue la caída con rock and roll incluido del gobierno panameño, de Cara de Piña, Noriega, como le decían, acusado de narcotráfico, ex agente de la CIA y que fue llevado a Estados Unidos. Y hoy estamos con esta situación de amenaza directa, no con 2 fusileros, sino con portaaviones, barcos. Enorme despliegue militar. Advirtiendo a los aviones que se desvíen del espacio aéreo venezolano, etcétera, etcétera. Y frente a la posibilidad de que actores externos transformen en zona de guerra lo que es zona de paz, ¿no? Y estamos empezando a escuchar muy tímidamente y timoratamente todavía voces de demócratas que condenan, por supuesto, por diversos motivos, el gobierno de Venezuela, pero que ya están empezando a decir eso es una cosa, otra cosa es una invasión militar y la posibilidad de... Y por supuesto el gobierno de Brasil, que ya lo ha señalado muy fuertemente. Recordemos que Brasil tiene una frontera importante en esa zona y además es quizás el país que tiene un rol más activo dentro de todo este movimiento. Lo otro que estamos viendo es que efectivamente los distintos formatos de intervención de Estados Unidos, un formato claro, amenaza militar, un formato claro, sostenimiento y dependencia a través de la inyección de dólares, que es el caso argentino, pero no solamente, también el caso ecuatoriano probablemente, y un tercer caso que es un espadeo a través de los aranceles, que es el caso de Brasil, más especialmente de Brasil. Esos 3 formatos de intervención están potenciados. En el interín hago un paréntesis, que el posicionamiento de Lula de resistir esa presión lo ha llevado a Lula a una negociación aparentemente bastante favorable en curso con Estados Unidos, con lo cual no es lo único dejarse avasallar. Pero hay otro segmento de todo esto que es, bueno, antes de pasar a eso, Honduras. Sí, las elecciones. Entonces, de fin de semana que fueron presidenciales, también del Congreso. Así es. Y estamos a 3 días de los comicios todavía esperando los resultados definitivos, ¿no? Quizás muchos no lo recuerden, pero Honduras fue una pieza clave en la guerra en Centroamérica, en los diversos procesos de guerra. Fue gran portaaviones de Estados Unidos. Las bases militares de donde los contras y donde distintos actores se entrenaban, estaban en Honduras. Claro. El ejército hondureño fue constituido y fue organizado y fue adoctrinado en los años 80, 90 y hasta el 2000. Luego entró en un proceso de democratización muy importante. Un proceso relativo de democratización porque Zelaya fue... víctima de un golpe de Estado. 2009, ¿no? Exactamente. Cuando ya el proceso en América Latina de cambio estaba bastante avanzado. Quiero decir que no es que Honduras es cualquier país. No, no lo es. Porque algunos analistas han hablado de un país menor, como Honduras no lo es. Es decir, y Estados Unidos lo sabe. Ha sido un factor clave en la estructuración regional de la contraofensiva en los 90 de Estados Unidos sobre las situaciones de las guerras regionales que sí existían, especialmente en Centroamérica en ese momento. Y hay un otro aspecto que me parece que es importante decirlo, que no es solo Trump presionando lo que está sucediendo. Hay un giro a la derecha consolidándose en la región. Hay un giro en los electorados regionales. Por supuesto, ya lo hemos visto en la Argentina. En Uruguay no lo hemos visto, pero en Uruguay hay una zona de estabilidad que ellos mismos se jactan. Posiblemente lo veamos en Chile, yo diría, con una certeza, con mucha tristeza. Sí. Con una certeza importante en la próxima elección, con un cast que ya está anunciando. Muy empoderado. Muy empoderado y que además de mostrarse moderado durante la etapa previa, durante la etapa en la cual además competía con otros actores, raramente, al menos verbalmente, a la derecha de él, hoy está ubicándose ya de vuelta en esa derecha en la que lo conocimos en el balotaje con Boric. Absolutamente. Y que ya se está de alguna manera poniendo el traje de presidente, opinando también sobre política internacional, sobre Venezuela, Estados Unidos y demás. Y además hemos visto en Bolivia un giro a la centro-derecha que termina girando a la derecha, puesto que no hay posibilidad de un centro si uno no se plantea el factor Estados Unidos y cómo
entrar en esa lógica, sobre todo porque Estados Unidos está siendo activo en esa cuestión. Y entonces hay un debate sobre que no es solo que quien dice Trump, sino que hay un giro a la derecha en los electorados mayoritariamente. Quizás lo único que pueda rescatarse ha sido el rechazo en Ecuador a las preguntas o a la formulación de las 5 preguntas que incluían una base militar estadounidense en Galápagos. Que es otra de las estrategias, digamos, que viene fomentando Estados Unidos, tener ahí puntos, ¿no? Bases militares concretamente en la región. Pero todo indica que el giro a la derecha es por lo menos en el año 25 la palabra de orden más clara, ¿no? Sí, sí, es un territorio, la región y el continente, pero hablando de América Latina y el Caribe, es efectivamente una región en disputa. Yo este fin de semana, leí una nota muy interesante que publica el Diplo, Le Monde Diplomatique, en esta edición de diciembre que firma Jordana Timmerman, que mezcla, no sé si tuviste la oportunidad también de leerla. No la leí, la conozco a Jordana y la hija de Héctor Timmerman y además periodista. Exacto, que hace un análisis muy interesante, un mapeo justamente lo mismo que estamos acá hablando, ¿no? Y que combina el análisis propio con voces de otros especialistas. La van a encontrar con el título Un imperio sin pretexto. Acá rescato 2 cosas que tienen que ver con todo lo que estamos comentando. Un párrafo en el que cita un diplomático estadounidense caracterizando a Donald Trump. Dice, él ve la región como si fuera un jefe de la mafia. Me parece que está bastante bien planteado. ¿Cómo los capos ganan dinero para ellos y sus familias?, pregunta el diplomático. Extorsionan, brindan protección, ofrecen negocios que no se pueden rechazar, entre comillas. Si eso es lo que él hace en casa con los estadounidenses, porque también esa es algo que estamos viendo en materia de política doméstica, ¿no? Con cada día nuevas noticias que nos llegan desde Estados Unidos y que afectan a los estadounidenses. No debería sorprender, dice, que trate a los pueblos y a los gobiernos de las Américas de igual forma. Eso en cuanto a la parte de caracterizar a Donald Trump. En cuanto a la otra parte, que es mirarnos también a nosotros, dice, suma un ejemplo concreto de cómo ese lenguaje derrama hacia adentro de los países de la región. Y toma el ejemplo del gobernador bolsonarista de Río de Janeiro. Te acordás, por supuesto, ¿no? No nos hemos olvidado de esas imágenes espantosas que nos han llegado de Río después de esa redada policial que dejó más de 120 muertos, la redada policial más letal de la historia del Estado. Y dice, el encuadre revelador, el lenguaje securitario promovido por Trump no solo legitima la intervención externa, sino que reconfigura los márgenes internos de violencia estatal en la región. Me parece que ahí también hay algo para reflexionar, cómo se van corriendo los límites. Claro. Y en la Argentina estamos viendo señales, no exactamente señales por ahora sutiles en la reconfiguración de organismos, en la reconfiguración de la lógica de migraciones, de la securitización de la lógica de migraciones, señales que responden a ese tipo de lineamientos, ¿no? Todavía la securitización en Argentina está en un stand-by, potenciándose. La Argentina no es un país en el cual la securitización, por ejemplo, el negacionismo que está empezando a esbozar ya con más claridad que en los primeros años el gobierno, donde especialmente Milei quería dejar el tema de los derechos humanos, más allá de su posición, como un tema en segundo lugar, y hoy está tomando, hay instrucciones específicas para que esto avance, y también un debate abierto, no para darlo hoy, si el nombramiento de Presti en el Ministerio de Defensa es o no esta situación. Hay voces discordantes sobre esta cuestión, quizás es motivo para otra conversación. Hemos hablado un poco ya la semana pasada, pero es cierto que es todo un proceso de análisis que no es una reflexión cerrada, Sí, ¿no? pero efectivamente esto que plantea Jordana, que vos estás planteando, hay como hilos conductores en esa dirección. Y para seguir pensando, nos vamos a dar un pequeño respiro y vamos a volver con
un viaje más a Brasil. ¿Qué tal? ¿Les gustaría ir a Brasil? Bueno, en instantes. Fiesta en tu radio, en el 102.1 FM La Patriada. Estamos donde estás. Entra a fmlapatriada.com.ar. Es para mirar y para escuchar. Escuchás todo y mirás lo que quieras mirar. Porque a veces pasa que solo querés escuchar, pero a veces querés mirar. fmlapatriada.com.ar. Mirar y escuchar, o escuchar y mirar. Buscanos en YouTube, FM La Patriada en YouTube. Para vernos y escucharnos, no solo tenés la programación de la radio, también tenés notas exclusivas. Entrá al canal de FM La Patriada, ponele OK al pulgar para arriba y dale clic a la campanita. Y no te pierdas nada. Escuchá y mirá FM La Patriada. FM La Patriada en YouTube. Estamos donde estás. Un mundo en tu radio. En el 102.1 FM La Patriada. Estamos donde estás. FM La Patriada. Estamos donde estás. FM La Patriada. En el 102.1. Estamos donde estás. Me resulta inentendible. Y por esto que le estoy explicando. Pero hay gente que deposita. Si los dólares no están en el colchón. El ahorrista de clase media lo pone en el colchón. Muchos porque tienen obligaciones y tienen la necesidad de acreditar cuentas en dólares. Pero los depósitos en dólares están en un récord. ¿Por qué? Porque también, digo, movidas de adquisición de divisas para el pago de obligaciones negociables. Todo el movimiento que se da a partir de la dolarización de la economía. Digo, en gran parte las casas o las empresas que son multinacionales tienen que acreditar los movimientos en dólares registrados. Ahora bien, bueno, esos depósitos están en un nivel récord. Digo, volvimos a los niveles del blanqueo, 35.000 millones de dólares hay en depósitos en el sistema financiero local. Es poco para la cantidad de dólares que tienen los argentinos. Es poco para los dólares que mueven los argentinos, que sabemos que se acercan a los 500.000 millones. Pero para un banco central resolverían todos nuestros problemas si los traen. Para un banco central sin reservas es un montón. 35.000 millones de dólares, de los cuales ahí ya te fumaste todos los encajes. O sea, porque se dice mucho esto, si todos los clientes de los bancos van a buscar sus depósitos al mismo tiempo, ningún sistema financiero puede responder. Claro, ningún sistema financiero puede responderte con el billete, porque no está físico. Pero si todos los ahorristas quieren mover su plata, sí lo pueden hacer. Acá no. Acá no. Porque los dólares no están. Desde las 11 y hasta las 14, Carlos Barragán en Todos en Cuero. FM La Patriada. Gestión única. Para ser mimo canta muy bien, ¿eh? Ah, ¿él era el mimo? ¿No viste que hacía mímesis? ¿Cómo hacías? ¿Cómo es hacer mimo? ¿Ah? Hacia la pared, todo? Con el de negro, justo. Con el polo negro. Me viene de mimo. Estás un poco mimo. Sí, Carlos. Necesito un fondo negro. ¿No nos haces algo? Sí, ahora lo voy a hacer. Hay viento, Marce, hay viento. Y no te quedas encerrado en el cubo, por ejemplo. Me gusta ese. Ese es lindo. Está encerrado en el cubo. Sí, lo hago muy bien. Acá tengo poco espacio, pero... Me encanta. Y cuando bajo la escalera. La escalera me sale genial, ¿eh? A ver. Ahí va. Atención. Muy bien. Ahí el ascensor. Gracias por la escalera, Marcelo. Ahí va. No, tengo un montón. La escalera caracol queremos. Tengo un montón. Mimo. Soy muy bueno. Qué lástima que la radio no esté tan preparada para hacer para los mimos, ¿no? No tengo el espacio. Es un medio que no colabora. Acá. No. Sí, La gente odia un poco a los mimos igual. Sí, pero hay como por qué hate a se los mimos. Sí, es cierto. Pero eso es mucho de hablar, ¿viste? Valga la paradoja, ¿no? Es paradójico. La verdad que siempre me llamó la atención eso. Porque a mí me importan las cosas importantes, valga la pero esto tiene que ver con la cultura, la cultura bonaerense. No sé por qué es tan mal visto. El mimo.
No sé por qué. Le dan ganas a uno de. Para mí, no es mi caso. No, pero ¿qué Pero todos quieren pegarle. Sí, hay mucha gente que quiere pegarle a un mío. 1. FM La Patriada. Estamos donde estás. De la Argentina al mundo. Sin pasaportes. Con Gabriel Fuchs, Franco Metaza y Orián Fleischer. Miércoles a las 18 por FM La Patriada. Les cuento que Sin Pasaportes tiene enviado especial. Y sí, nos damos el lujo de tener enviados especiales porque en realidad tenemos más de uno. Cuando no es Gabriel el enviado especial, es Franco Metaza, que en este momento se encuentra en Niterói, no para hacer turismo, que ojo, no es un mal destino para hacer turismo, sino para participar allí de la cumbre de Mercociudades. A ver, contanos, Franco, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Yo no los veo, pero bueno, supongo que es así, no los tengo que ver. Nosotros te vemos perfecto y se te ve radiante. ¿Estás contento, Franco? Contanos. No, estoy contento que los saludo. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Estás ahí? Acá estamos. Bueno, ¿Escuchaste el programa? Hacenos una síntesis de lo que escuchaste. No escuchaste. No, la verdad que no. Muy Ortiva lo mío, Ortiva. Estoy acá en una... Pará, les voy a mostrar. Estoy en la sede del PT, estaba en esa sala de reunión que acabo de salir. Estoy en la sede del PT de Río. Mirá. En una reunión. Mirá. Así que, pero bueno, para ahí pongo la cámara de nuevo. Así que bueno, estamos acá justo en una reunión en la sede del PT en Río de Janeiro con algunos dirigentes locales, hablando un poco de, bueno, están muy interesados en cómo está la Argentina de Milei, están tratando de codificar el resultado electoral que tuvimos, un poco como nosotros también, así que bueno, en eso estamos, en intercambio de coyuntura política. ¿De qué va el encuentro? Perdón, ¿de qué va el encuentro? Contanos, porque yo no sé nada de... Ahora estoy justo con esta agenda política, pero en realidad vine a la cumbre de Mercociudades. Para los que no saben, Mercociudades es un ámbito que reúne gobiernos locales del Mercosur, que tiene 30 años, esta es la 30 cumbre de Mercociudades, empezó en el año 95, reúne a más de 400 municipios de todo el Mercosur y también de los estados asociados, así que es un ámbito muy importante y bueno, en algún punto es como un ariete a este Mercosur que está claramente con muchas tensiones, en donde el diálogo político está un poco trunco, lo comercial también está entrando en una debacle, pero bueno, este tipo de ámbitos resultan un aliciente para ese Mercosur y la verdad es que es muy importante y para los municipios, yo veía, ¿no?, que quizás para nosotros, para Gabriel, para mí, para quienes estamos todo el tiempo en el ámbito de lo internacional, quizás son un poco más naturales estos ámbitos, pero para los municipios el intercambio de prácticas municipales es absolutamente importante. Estaban todos muy, muy felices y ese es el encuentro que vos decías, Orián, que está pasando en Niterói. ¿Cómo se ordena el encuentro? ¿Hay mesas? ¿Hay un temario? ¿De qué quieren hablar? Digo, entiendo que es un momento de encuentro y de compartir experiencias de gestión, tal vez, ¿no? O visión sobre el Mercosur o desafíos. Pero en concreto, ¿ustedes tienen una agenda desarrollada de alguna manera específica? A mí me invitaron para acompañar la apertura en una situación, digamos, de acompañamiento institucional como parlamentario en la apertura, y después el encuentro es muy grande, tiene como muchas mesas temáticas de distinto tipo. Hoy, por ejemplo, las dos que resaltaron mucho fueron la de seguridad. El tema de la seguridad, evidentemente, es un tema clave para cada uno de los municipios, entonces hoy hubo como mucho al respecto sobre seguridad ciudadana y políticas de vigilancia y demás, y de cultura también. Hoy estuve participando, pasé en un momento como oyente, me senté ahí en un costado, en una de cultura, y también muy importante el tema de los derechos culturales y el debate, ¿no?, que planteaban muchos de cómo aquellos municipios que derivan determinada plata de sus presupuestos a los derechos culturales se encuentran con la crítica de que ante la cantidad de necesidades que hay en sus comunidades, ¿cómo puede ser que den plata a la cultura? Y bueno, es un debate rico que me tocó escuchar hoy en esta dicotomía de que si hay que
dar plata para la cultura o no, ¿no? Y bueno, claramente la mayoría coincidían que sí. Es un sí, Franco. Desde acá votamos sí con Gabriel. Es un sí, pero bueno, eso es interesante escuchar lo que le pasa a los intendentes de sus comunidades, ¿no? Que son los que les hacen como una suerte de auditoría en vivo y en directo de la ejecución presupuestaria. Reafirmando un poco lo que dice Franco, Mercociudades es muy importante. Es casi la red lábil verdadera del Mercosur y que tiene una dinámica, una frescura que se ha perdido quizás en las estructuras más de conducción más genéricas del bloque. Una de ellas es el Parlasur, cuando hablo de las que han perdido esa frescura, ¿no? Otra, sin duda, es el Grupo Mercado Común, donde los cambios políticos, pero por abajo, la red y el intercambio, yo recuerdo hace 15 años atrás, era el dinamismo que tenía esa red, y de alguna manera también yo creo que es lo que va a ayudar a mantener vivo a las tendencias exógenas, a la zona en la cual el Mercosur tiende a dispersarse, ¿no? Así que es muy, muy interesante que se siga viendo esa frescura tal como lo está contando un poco esos debates. Ahora, te quería hacer dos preguntas. Una, de tono con esto, eso que mencionabas del debate de la seguridad. Estás en Río, ¿no? Y en Río ha sucedido recientemente. ¿Cómo impacta lo que sucedió en Río en ese debate que escuchaste de seguridad? Y una segunda pregunta, que es, estás en un lugar donde hace pocos días se ha votado por unanimidad un impuesto a los ricos, ¿no? En un mundo que va a contramano de todo esto. Contanos un poco estas dos cuestiones que me parece que son interesantes. Sí, bueno, en lo de Río la verdad es que justamente no está Río siendo parte del debate, no está el municipio de Niterói, que el municipio de Niterói es un municipio que está gobernado hoy por la parte del PC, ¿no? Del Partido Comunista, que integra la gran coalición de gobierno. Bueno, una de las cosas que contaban es que el secretario de Seguridad iba rotando, que ellos, esto lo contaba, la esposa del prefecto de Niterói, que le llaman ellos la primera dama de Niterói, pero que además tiene como un lugar de gestión. Es la esposa del intendente, pero tiene como responsabilidades de gestión, y ella contaba que le encontraron la vuelta a que el secretario de Seguridad rote, ¿no? Está el secretario de Seguridad, tiene sus 3 subsecretarios y todos los años rotan. Entonces no se entroniza a una persona, no queda una persona siendo como el rey de la cosa y el que maneja todo, sino que sabe que trabaja un año, después vuelve a ser subsecretario y un subsecretario sube a ser secretario. Y están desde hace muchos años en esa situación de rotación y les resultaba bastante bien, lo contaban como un logro, ¿no? Como un orgullo de gestión para el área de seguridad. Eso es lo que pude escuchar de los anfitriones de Niterói en la de seguridad. Y después del otro asunto del impuesto, la verdad que, bueno, están como muy orgullosos de eso, y me parece que es un debate que hay que extrapolar a todos nuestros países porque resulta fundamental. Le contamos tal vez a nuestros oyentes entonces que hace poquitas horas fue no solamente la reforma tributaria recibió el aval del Congreso, sino también la firma de Lula, que lo anunció de manera oficial. El sistema igual, ya nos damos cita para la semana que viene para seguir hablando de este tema, porque amerita dedicarle un poco más de tiempo, pero el objetivo era revertir una injusticia, digamos, tributaria histórica. Es un debate histórico que tenía pendiente la clase dirigente y la sociedad brasileña, y que se acaba de saldar con una mejora para millones, estoy hablando de decenas de millones de trabajadores en Brasil, ¿a costo de qué? De un impuesto a los más ricos, que son un 0,1% de la población. Franco, entonces el clima que se respira en Brasil, bueno, queremos que vuelvas con más data, como hacen los enviados especiales. Empiezan a hablar mucho de las elecciones del año que viene. Eso también queremos saber, claro. Empiezan a hablar de eso. Dicen que es un escenario muy difícil, que van a dar las batallas que tengan que dar, están confiados, pero reconocen que el escenario regional en general es muy difícil y que acá va a suceder lo mismo. Va a ser un escenario muy difícil, muy parejo, que hay que pelearlo con todo. A veces uno se olvida, pero efectivamente, si bien Lula volvió al poder, también volvió con la mitad del país en contra. O sea, ganó con claridad, pero ganó también con, estoy un poco exagerando y forzando el trazo,
pero con casi la mitad de la población en contra de ese proyecto. Franco, te agradecemos muchísimo por el contacto con nosotros y te vemos en persona, nos volvemos a encontrar los tres en esta mesa. ¿Nos acordaron a las 7 de hacer el toque? Para nada, Franco, para nada. Te fuiste y nos 19, 22, 19 en este momento. Bip. Yo hago el bip y Gabriela hace el anuncio. Está muy bien. Bip. Franco, te extrañamos. Te vemos la semana que viene. Saludos ahí para Agustina y Valen también. Chau, chau. Será dado. Un beso grande. Con Franco Metasa, entonces, desde Niterói, desde Brasil, que tendrá más datos, más data fresca para compartirnos la semana que viene. Nos volvemos a encontrar en instantes para ya despedirnos. Y sí, el tiempo pasa volando. Vamos a darle la vuelta al mundo. Sin pasaportes. Todos los miércoles a las 18 por FM La Patriada. Final de Sin Pasaportes. Les quiero recordar, por favor, que después de que termine este programa van a volver a encontrar todas las charlas hermosas que hemos tenido hoy, como todas las que estamos teniendo desde que empezó Sin Pasaportes, en YouTube, en el canal de FM La Patriada. Es así de sencillo. Y ustedes también saben, ya sabemos todos, que el algoritmo es un poco gorra. Hay que empujarlo, darle cariño, poner un me gusta, compartir con un amigo o una amiga que tal vez no conoce todavía el programa, para que siga creciendo esta comunidad, la hermosa comunidad de FM La Patriada y la hermosa comunidad que estamos tratando de armar entre todos de Sin Pasaportes. ¿Cómo la pasaste, Gabriel? Bien, pensaba, mientras decías recién, no recuerdo cuántos programas llevamos, pero sí que no hay espacios donde se esté tratando. Hay varios espacios, no sería muy autorreferencial, pero que hemos tenido paneos de muchos temas sin caer en simplismos, entrevistando personas que nos han dado una mirada de perspectiva y prospectiva interesante, que la verdad, que hagan lo que ella dice, no sigan en el algoritmo, empújenlo, porque hay que empujar. Creemos que hay cosas que son interesantes de lo que estamos esforzadamente haciendo. Absolutamente. Hemos tenido la chance, la oportunidad de hablar con gente que sabe, que trabaja los temas. Estos son tiempos de polarización extrema en absolutamente todos los ámbitos, en los que tenemos que tener una postura clara, siempre tener una opinión al respecto de todo. Y la verdad que mucho de lo que está sucediendo, por más que tengamos obviamente una postura, una lectura, pero que ameritan ponerle matices, tratar de entender mejor las complejidades, que es lo que tratamos de hacer semana tras semana y que ojalá podamos seguir haciendo también en 2026, porque ya arrancó el mes de diciembre, no me lo puedo creer, no sé cómo es que llegamos hasta acá. Fue un año difícil y en medio de ese año tan difícil hemos encontrado acá una isla, ¿no? Para pensar, para encontrarnos, para debatir, que es realmente para agradecer. Justamente hablando de agradecimiento, vamos con una ronda de agradecimientos para Ezequiel María, nuestro productor, que está también en la puesta al aire, que está hoy enfermo. Si nos está escuchando, le mandamos un beso enorme, que se ponga muy bien muy pronto. Te necesitamos, Ezequiel. Igual aún estando enfermo, sigue mandando la grilla de programación, se sigue comunicando con los invitados, no para nunca. Así que un agradecimiento doble para Ezequiel, que trabaja aún estando mal. También lo vamos a agradecer a Leno, que está operando, está en la operación técnica
habitualmente nos acompaña Valentín Catalán, pero hoy Leno está haciendo esa magia. También a Agustina Rossi, que nos opera desde lo audiovisual para que ustedes puedan disfrutar de estos rostros hegemónicos, estas bellezas. Le agradecemos muchísimo a Franco Metaza, que estuvo tomándose un ratito para poder charlar con nosotros aún estando en Brasil. Los vamos a agradecer a ustedes. Gracias por acompañarnos todos los miércoles, por estar presentes. No se olviden entonces de la tarea. Gracias a vos, Gabriel. Gracias, Ori. Y nos volvemos a encontrar el miércoles. El miércoles firme. Vas a estar. 10, sí, cómo no. Los 3 superhéroes. Nos quedan 2 programas hasta fin de año, así que en esos 2 estaremos todos. Y después champaña. Un champancito. Un champancito, ¿por qué no? A todos ustedes que tengan una hermosa semana. Cuídense, nos volvemos a encontrar el miércoles de la semana que viene. ¡Chao! Un día en tu radio. En el 102.1. Estamos donde estás. No es mi caso. Además no se puede defender el mismo, porque vos lo vas a putear y no puede responder. No puede, nada. Si es profesional no puede. Pero despierta bajas pasiones y sentimientos Carlos, oscuros. A mí me gusta. ¿A vos te gusta el mimo? Sí, bueno, me porque gusta vos sos un... Bueno, puede ser. ¿Te gustan los mimos? Sí. Pero me gustan los mimos. Es mimoso. Soy mimoso, bueno. No sé, es mimo, Cada uno pero tiene mimoso sí. Lo viejo funciona. Hasta las 16 por FM La Patriada. El avance de todas estas modificaciones de las que estamos hablando y que terminan, si querés, en la inteligencia artificial, a mí me da un poquito de pavura. Y se me cayó una sota con la palabra.